Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar sobre Dolby Atmos. Vamos a ver la historia de Dolby Atmos, opciones, posibilidades, tipos de altavoces, consejos, contenidos, un poco de todo, para que entendáis lo que va a ser, digamos, la próxima evolución del sonido. Así que vamos allá con una intro especial. Bueno, tras esta intro especial, probablemente YouTube decida no monetizar el vídeo como el resto de vídeos, porque es que no gano un duro con ello. Así que es que me da igual. me gustaría, me gustaría estructurar esto en varias partes. Bien, se me ocurre hablar primero sobre la historia de Dolby Atmos, así un poco en plan resumida, las posibilidades que ofrece Dolby Atmos, las posibilidades de altavoces, el tipo de altavoces que hay, y obviamente la disponibilidad de contenidos, sobre todo en doblaje español. Obviamente me voy a ir acompañando de gráficos, fotos, así que vamos un poco por partes. Vamos por el principio, ¿vale? Bueno, antes de nada, antes de ponernos en materia, estoy grabando por vez primera. Me he hecho aquí un invento extraño. En vez de utilizar la webcam habitual, he utilizado una aplicación móvil que se conecta por wifi al ordenador. Me da un look así un poquito más, un poquito mejor. Lo que pasa es que el audio suena un poco extraño. Encima, en un vídeo hablando sobre audio, el audio mío sea una mierda. Bueno, vamos a empezar ya a entrar un poco en materia y vamos a empezar un poco con la historia de Dolby, con el sonido, digamos, Atmos, o que es sonido por objetos. Tendría que mirar en internet, en la Wikipedia, exactamente el año en concreto. No me acuerdo exactamente. Yo recuerdo hace bastantes años, bueno, de hecho cuando se estrenó la película Lo Imposible, una de las poquísimas películas mezcladas en lo que antes se llamaba ImSound. ImSound fue un proyecto creado por españoles que fueron, digamos, uno de los pioneros en el tema de utilizar sonido por objetos aplicados a una matriz de sonido. Esto no es nuevo, es decir, los videojuegos lo llevan utilizando hace muchísimos años. Este concepto en las mezclas de sonido tradicional para películas y para series, para contenido de televisión o cine, no existía como tal. Es decir, tú tenías una matriz 5.1 o estéreo o 7.1 y ya está. ¿Vale? Entonces, aquí, digamos, surgió la opción de decir, ¿y si añadimos un sonido por objetos y no solo que sea dinámico y que gire alrededor de la gente, sino que también le aplique altura? Pues eso es básicamente lo que propone Dolby Atmos con este tipo de sonido. ImSound eh, crea, digamos, las bases de este sonido, aunque Dolby dice que también lo hizo a la vez o tal. El caso es que Dolby adquiere ImSound y todos los ingenieros y todo el software, digamos, que estaban utilizando. Dolby Atmos no es más que, entre comillas, un sistema de sonido en el que tiene una base multicanal y luego tiene objetos, ¿vale? Hasta 128. A su vez, el sistema de altavoces es dinámico. Partes de una base 5.1.2 y de ahí puedes expandirte a lo que quieras. El sistema funciona de tal manera que se adapta al tipo de altavoces que tengas y la matriz de altavoces que tengas. Básicamente eso es Dolby Atmos. Claro, esto permite una flexibilidad cara al mezclador brutal,
porque ya no solo te permite poner sonidos delante o detrás, te permite poner sonidos arriba o incluso en un punto concreto 3D, que esto es algo que lo vamos a ver más adelante un poquito más detallado, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre los diferentes dispositivos que tenemos para escuchar Atmos en nuestra casa, ¿vale? Aquí hay una especie de pequeña explosión de montones de dispositivos, desde móviles, pasando por altavoces unidireccionales, barras de sonido, televisores, etcétera, un montón de trastos que dicen ser compatibles con Dolby Atmos. El tema está en que realmente un altavoz único no puede, o sea, podría reproducir Dolby Atmos, pero eso no es Dolby Atmos. O sea, Dolby Atmos como concepto no es eso. Dolby Atmos te pide como mínimo lo que he explicado antes, un sistema 5.1.2 y de ahí para arriba. Entonces, ¿que tu televisor soporta Dolby Atmos? Pues me parece muy bien. O sea, es decir, podrás reproducir esas pistas, pero tú no vas a escuchar sonidos ni por detrás ni por arriba. Te va a hacer una especie de simulación porque tu televisor probablemente tenga dos altavoces puestos así de tal manera. Hay televisores que sí, que añaden altavoces a los lados o arriba y etcétera, y los echa el sonido hacia arriba, pero al final esto es como una patata frita sabor jamón. O sea, esto no sabe a jamón. A mí dame jamón del bueno, y el jamón del bueno, pues ya sabéis lo que pasa, que cuesta dinero. Luego en este escalón siguiente estarían las barras de sonido. Las barras de sonido últimamente, pues claro, se empeñan en coger y en meterte Dolby Atmos a toda costa. Yo he llegado a ver barras de sonido que te dicen que te hacen un 9.1.4. Esto es absurdo. ¿De dónde viene el sonido? Esto realmente no funciona. O sea, funciona, pero de una forma en la que tú escuchas un verdadero equipo con sonido Dolby Atmos y entonces dices, a ver, lo que yo estaba escuchando antes no era más que una especie de aproximación simulada de, bueno, de una cosa que parece que es Dolby Atmos, pero oye, si te hace ilusión, genial, o sea, por mí, perfecto. Pero aquí hemos venido a ganar y ganar significa jugar con lo bueno. Y aquí es donde entra ya, digamos, los reyes de la fiesta, que son los amplis que soportan Dolby Atmos. Y ahí ya, pues tienes amplis 7 canales, 9 canales, 11 canales. Normalmente las configuraciones más usuales suelen ser a partir de 5.1.2, 5.1.4. Así vamos a ir escalando hasta que el sistema, digamos, de sonido lo permita. Pero no os engañéis. O sea, es decir, si vosotros queréis tener un verdadero sonido Atmos, tenéis que ir a un amplificador con sus altavoces físicos puestos donde corresponde. Lo demás, pues lo demás está bien para trastear y ver que el sistema funciona. Yo, por ejemplo, el monitor que estoy utilizando, que es un televisor, que es la LG CX-D48, sí, soporta Dolby Atmos. Y yo desconecto el 5.1 que tengo aquí con Atmos y yo pongo una demo en Atmos y aquello es que me da la risa. O sea, es incomparable. Sí, yo podría intentar pensar en que, uy, parece que sí, que escucho un sonido por arriba. Que no. O sea, de verdad. Que donde no hay, no se puede sacar. Así que, digamos, voy a centrarme en la parte, digamos, que yo considero que le saca todo el provecho al sistema, que es amplificador y cajas. Claro, dentro de este último segmento de amplificador y cajas, de nuevo tenemos una caja de Pandora, un abanico bastante extenso de opciones. Por un lado, el sitio. Es decir, no es lo mismo el salón de tu casa, un despacho como estoy ahora, más pequeño, más recogido, una sala dedicada o un cine. O sea, son espacios diferentes y el sistema tiene que lidiar con eso. Y el sistema, digamos, Atmos, Dolby, por así decirlo,
propone una serie de soluciones para determinados escenarios, ¿vale? Obviamente, el ideal es el ideal, es decir, la sala dedicada con altavoces puestos donde corresponden y justamente tú sentado en el centro es la condición más ideal posible. Pero evidentemente no siempre es así. Entonces, voy a ir explicando un poco los diferentes sistemas y los resultados que dan. Obviamente, siempre priorizando que lo correcto es lo mejor, pero que el sistema funciona bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que los amplificadores, los más punteros por así decirlo, tienen un sistema de calibración de audio por el cual no se intenta sacar el máximo provecho del sonido. Pero esto ya es independientemente de si tienes un 5.1, un 7.1, un Atmos o un simple estéreo. Así que vamos a ver las diferentes opciones. A nivel de altavoces, digamos que tenemos tres tipos de altavoces para sonidos de altura. Por un lado tenemos los Upfire, los altavoces que digamos disparan el sonido desde los traseros o laterales que tienen un altavoz orientado hacia el techo. Esto lo que hace es que, según la física, el sonido se dirige hacia el techo, rebota y cae sobre ti. El resultado, pues es el que es. En la mayoría de los casos, ese sonido no se siente como desde arriba, sino que de los tres sistemas, digamos, es el más flojo. Evidentemente, es el más fácil de conectar. Es decir, tú pones ese altavoz, incluso ya los hay traseros con el sistema de disparo de sonido hacia arriba, y no tienes que andar anclándolos al techo ni haciendo un agujero al techo y etcétera. A veces no es posible tampoco. Pero en ese caso, digamos que está la alternativa que es, por ejemplo, mi caso. Yo cuando me planteé la idea de poner altavoces Atmos, podía poner las dos opciones. Altavoces anclados al techo, dirigidos justo hacia abajo, o bien un tipo de altavoz que se llama de altura, pero que está puesto en unos 45 grados orientados hacia el centro de la habitación, que es donde debería yo ponerme, ¿no? Pero como no puedo, estoy pegado a la pared trasera, como se puede ver en las fotos que tengo de ejemplo real de mi salón. Claro, esos dos altavoces primeros que puse, aparentemente parece que como el sonido está dirigido hacia un punto en el que yo no estoy, no hacen su efecto, pero sí que lo hace. Y porque claro, el sonido, aunque está dirigido en diagonal, el sonido también viene desde arriba. Entonces, nuestra percepción del sonido auditivamente es que tú escuchas claramente un sonido que viene desde arriba. Por último, estarían los tipos de altavoces anclados al techo que disparan, digamos, el sonido encima tuyo. En una configuración 5.1.2, lo correcto sería elegir primero los altavoces que están encima tuyo, porque los vas a notar inmediatamente, ya sean de techo o orientados en cuña en 45 grados. Porque hay gente que comete el error de priorizar y poner los altavoces de altura los que están enfrente tuya y arriba. Es mucho más factible poner altavoces de altura justo encima tuyo que poner, digamos, delante. Bueno, ya he dicho que la configuración mínima es 5.1.2. De hecho, es digamos, la esencial que desbloquea en el ampli Atmos. Porque si no tienes esos dos altavoces de altura, tú no puedes reproducir una pista Atmos. Es decir, sí podrías, pero si tienes un 5.1 normal, podrías reproducir Atmos, pero tú realmente no notarías ningún sonido de arriba. Los sonidos de arriba se mezclarían con los sonidos de los surround traseros o delanteros o donde vaya. Aquí lo ideal es contar con un sistema 5.1.4. ¿Por qué?
Muy sencillo. Tienes 5 altavoces de suelo y 4 altavoces de altura. Y aquí vamos a explicar un poco el sistema básico de lo que supone Dolby Atmos. Si vemos un diagrama 5.1 tradicional desde arriba, nosotros estamos, digamos, en el centro, en una situación ideal, ya sabéis, a veces podemos estar hacia atrás, pero normalmente la situación ideal es en el centro. Y estando en el centro, nosotros tenemos una matriz de audio que nos rodea 360 grados. Claro, esos 360 grados es en 2 dimensiones. Es decir, nosotros escuchamos ese sonido que nos proviene en un plano. Al añadir Atmos, ¿qué hacemos? Añadimos otro conjunto de altavoces de altura en 360 grados, si es la configuración ideal, que es 5.1.4 o superior. Al tener, digamos, este componente de altura, tenemos 2 capas, una capa de suelo y una capa de techo. Esto significa que solo escucharemos sonidos de techo en los momentos que corresponda. Por ejemplo, lo típico, un helicóptero, la lluvia, un trueno, pasos que tienes superiores, etc. Esencialmente, uno podría pensar que sí, pero al desbloquear esa altura de sonido, también, digamos, el sistema nos permite poner un sonido concreto en un punto tridimensional, porque ya tenemos el eje X y de la matriz 5.1 y el eje Z de altura con los 4 altavoces formados encima nuestro. Claro, aquí no hemos contado una cosa importante, y es que de nada te vale tener un sistema de 30 altavoces si la mezcla no la acompaña. Yo puedo tener un sistema 5.1.4, pero si el que ha diseñado el sonido resulta que no pone sonidos arriba, ni tampoco es demasiado creativo y el 90% del sonido suena adelante, no vamos a aprovechar realmente ese sistema. Evidentemente, en una mezcla tradicional, la inmensa mayoría del sonido se nos va a ir delante. Pista de diálogos en el central, sonido música en los laterales, algún sonido que se cuele para panoramización izquierdo y derecho, y el resto de sonidos, digamos, que están alrededor nuestro. Pero también sucede que hay veces en las mezclas de sonido donde te ponen música detrás, o a lo mejor tienes una toma interior de un vehículo y el sonido nos rodea por completo. Ahí ya es la creatividad del diseñador de sonido el que, digamos, elige poner sonidos aquí, allá, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente se ve realmente el potencial del sistema. Seguro que vosotros habéis escuchado un montón de veces demos de sonido, que tengo un enlace precisamente que lo voy a poner en la descripción del vídeo con las demos de sonido. Pues claro que son abrumadoras normalmente. O sea, es decir, ese tipo de demos de sonido lo que hacen es potenciar el sistema y meterte un montón de sonidos por todos lados y tal. Pero también es cierto que hay mucha gente que, claro, cuando escucha estas demos de sonido y luego escucha una verdadera pista Atmos real de una película, claro, a veces dicen, joder, es que la demo sonaba mejor. No es que suene mejor, es que te están condensando en 1 minuto y medio un montón de sonidos alrededor tuyo que en 90 minutos sencillamente es una locura. Incidentalmente tú puedes tener sonidos de ambiente, por ejemplo, estás en el campo y suenan pajarillos o mismamente el sonido ambiente que te rodea. O sea, es algo como muy sutil a veces. Pero, por ejemplo, se pone a llover y ese sonido de la lluvia, o, por ejemplo, imaginaros una película de terror, esto es muy típico, una cabaña, madera, etcétera, tienes un piso de arriba y suenan los típicos pasos de arriba. En una mezcla Atmos,
tú escuchas realmente arriba, y hay veces que me ha sucedido que miro hacia arriba y dices, a ver, el vecino no es el vecino, porque esto no es madera, y claro, te da una sensación de estar metido dentro de la acción, ¿no? Son, ya digo, sonidos puntuales. Evidentemente hay momentos para el lucimiento, claro, en películas de acción, explosiones, tiros, etcétera, tal, claro, ahí digamos, ya es el desbarre, igual que a nivel de imagen se ven un montón de efectos especiales por un lado, por otro, etcétera, ahí ya la imaginación es infinita, y el sonido, evidentemente, si está bien diseñado, pues hace que, joder, nos hemos gastado una cantidad de dinero respetable en el sistema de sonido, y aquí es donde realmente se aprovecha, ¿no? Bueno, y otra de las dudas que normalmente se suele tener es que, claro, si no tienes pistas Atmos, ¿qué sucede? Aquí es donde entra en juego los submixers, ¿vale? Los submixers, como Dolby Surround o DTS:X, lo que hacen es, sobre una matriz a partir de estéreo, son capaces, mediante una serie de algoritmos muy avanzados, cada vez más, dividirte el sonido hacia dónde iría. Esto no es brujería, esto es ciencia. O sea, es decir, esto está basado en que, por ejemplo, para una señal estéreo, sacar un canal central es muy sencillo. Las frecuencias que sean iguales en izquierdo y derecho se llevan al canal central. Y dices, si yo quito de la mezcla una serie de sonidos que estaban aquí y los has puesto aquí, ¿qué sucede con ese hueco que dejan? No, es que el sonido son muchas capas, muchas frecuencias repartidas, y digamos que tú aíslas esas frecuencias comunes y las llevas al central. Lo mismo sucede con el subwoofer. Por eso cuando ajustamos el sonido, los sonidos por debajo de 120 Hz van al subwoofer, que es un altavoz muy grande que se encarga de las frecuencias bajas, y es un poco lo que da ese gustirrinín de los bajos potentes, que en un sistema tradicional que no tiene subwoofer, normalmente dices, es que faltan graves. Todo esto partiendo de una señal estéreo, o sea, incluso de un estéreo es posible enviar sonidos a los laterales en 5.1. Esto hay, digamos, el algoritmo es capaz de discriminar determinadas frecuencias de sonido, que dices, ¿cómo es capaz de distinguir, por ejemplo, unos aplausos en una grada que está detrás mía y llevarlos hacia atrás? Son trucos al final de sonido que se hacen para que los amplis modernos, por así decirlo, sepan dirigir el sonido en todo momento. Evidentemente, el tipo de trabajo que haga este tipo de un mixer no puede ser exactamente al 100% igual que un 5.1, pero sorprende el nivel de cercanía que se ve con una pista 5.1. Los algoritmos que utilizan estos nuevos sistemas avanzados, Dolby Surround y DTS:X, son capaces de discriminar una serie de sonidos y posicionártelos arriba. Y lo que es más, crearte una especie de pseudo cúpula de sonido en 360 grados y con altura, para que tú, digamos, no menosprecies esos altavoces, porque si tú te compras un sistema 5.1.4 ahí a full, a tope de full, y resulta que solo tienes 3 películas en Dolby Atmos, el resto de sonidos, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí está la labor de los submixers, que funcionan excepcionalmente bien. Y hay un tema que no quiero dejar de lado, que tiene su importancia, y es que nos centramos en películas y en series, etcétera, y dejamos de lado los videojuegos. Los videojuegos como tal están diseñados con sonido 3D de forma natural. Es decir, a la hora de diseñar el sonido que tiene un videojuego, cuando sobre todo es mundo abierto,
se pega, a ver, entre comillas, el sonido en los objetos, de tal manera que tú cuando giras la cámara, ese sonido de forma dinámica se mueve alrededor tuyo. ¿Qué sucede? Que es curioso, pero el soporte de Atmos en videojuegos, aunque cada vez va creciendo más, es muy pobre. O sea, es decir, tienes títulos concretos, pero ni siquiera las desarrolladoras son capaces de decirte qué títulos concretos. Los descubres tú porque ves la señal Atmos en el Ampli o te sale en la tele y dices, anda, el juego tiene Atmos. Pero es que nadie me había avisado de esto, ¿no? ¿Por qué no se apoya más este tipo de mezclas que vienen tan bien y tan perfectas al videojuego? Pues supongo que, evidentemente, desarrolladores y distribuidoras grandes pueden coger y pueden echar el resto y decir, venga, vamos a coger y vamos a hacer una mezcla Atmos porque aquí tenemos equipamiento para aburrir y podemos cerciorarnos de que esto funciona como debe, etcétera, etcétera. Los submixer, curiosamente, funcionan muy bien. Es decir, yo en juegos que son 5.1, por defecto siempre está el unmixer puesto y cuando tienes un sonido de una radio, por ejemplo, y mueves la cámara y lo posicionas justamente arriba, tú escuchas ese sonido arriba. Es decir, la conjunción del upmixer y el engine del juego es capaz, digamos, de enviarte esos sonidos que el upmixer reconoce y los pone más o menos en su sitio. Pero cuando tienes un juego verdaderamente con sonido Atmos, aquí es donde saca el potencial del sonido, ¿no? Es mucho más preciso, ves claramente que el sonido está posicionado donde debe, etcétera, etcétera. Y es un tema que es una asignatura pendiente como lo que vamos a ver a continuación. Y es que es lo que os comentaba, de nada te vale tener un sistema Atmos si luego resulta que te pones a ver películas y la inmensa mayoría están en 5.1. Incluso cuando te vas al cine y ahora que cada vez hay más mezclas Atmos, descubres que un montón de ellas están dobladas originalmente en castellano y cuando vas al cine las escuchas las mezclas. El tema está en eso, en que tú tienes una mezcla Atmos diseñada para cines y la adaptación para doméstico no tiene mayor problema, al igual que el 5.1. Entonces, luego te vas a plataformas o incluso te compras los discos Blu-ray y tienen idioma VO en Atmos y en castellano, que sabes que esa película se ha proyectado en cines y está en Atmos, está en 5.1. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, no se sabe la razón de por qué no se editan materiales Atmos en castellano. Pero es que si te pones a ver las diferentes opciones de streaming, tenemos que, salvo el único, absoluto y excepcional caso en el que todo, absolutamente todo el catálogo al 100% está en Atmos en castellano, es Apple TV Plus. Es el único streaming que hay que está 100% Atmos en castellano y es una delicia. Es curioso que ni Disney Plus, ni Amazon Prime, ni Netflix, ni HBO ya, es que estos ya con los problemas que tienen ya como para pedirles Atmos. Pero sí, pero ya, ellos todos ellos te cogen y te dicen que soportan Atmos. Lo que no te dicen es que NVO. O sea, Netflix es la única que tiene algunos contenidos que están mezclados en Atmos en español. Pero luego te metes un montón de contenidos Dolby Vision, Dolby Atmos. Vale, Vision, Dolby Vision y HDR es muy fácil, es imagen. Vale, hasta ahí el máster es el mismo para todos. Pero el sonido es como que cae a un pozo negro ahí, desaparece y de pronto te quedas que si quieres Atmos, lo escuchas en inglés y te ponen los subtítulos. Sobre todo sabiendo que existe una mezcla Atmos que no se sabe dónde va. No se sabe exactamente qué es lo que pasa con ella porque no llega a nosotros como consumidores. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, en España hay
30, 40 salas de cine preparadas con Atmos, la cantidad cada vez más ingente de personas que tenemos sistemas Atmos, aunque sea una simple barra, me da igual, pero es un perfil de cliente y ese cliente te lo va a demandar porque tiene una barra Atmos y él quiere escuchar cosas en Atmos. Se encuentra con que, joder, si yo tengo una barra Atmos y resulta que el 90% de las cosas que yo veo no están en Atmos en castellano, estoy desaprovechando el potencial de esta barra. Somos cada vez más y creemos que, al igual que la imagen se cuida, Dolby Vision, HDR, 4K, todo lo que queráis, el tema del audio es como una especie de patito feo que queda ahí y que esto, dales ahí un 5.1, mira, mételes el estéreo. Y, hemos evolucionado y ya nuestras salas cada vez son más potentes y ya no nos conformamos con el sonido estéreo de la tele. Optamos por barras, optamos por sistemas de sonido, queremos más y más y más y más. Entonces, aquí esta pequeña queja un poco al tema del poco soporte para Atmos, sobre todo en castellano, porque en VO te puedes encontrar más, ¿vale? Pero aún así sigue siendo, digamos, un sistema a explorar y que espero porque yo pienso que Atmos es la evolución lógica del sonido, es decir, durante muchos años hemos estado disfrutando del sonido en multicanal, en 360 grados, en un plano, pero ahora tenemos la posibilidad de añadir ese plano de altura. No voy a decir que nos pongan altavoces en el suelo, porque esto ya sería una barbaridad, ¿no? Pero yo creo que el sistema va por ahí y si vamos todos juntos de la mano, pues todos disfrutaremos. Pero claro, si toma un poquito de Atmos por aquí, toma unas cuantas demos, etcétera y tal, y con eso ya tienes para... Pues no, señores, no. O sea, esto no funciona así. Bueno, y con esto y un bizcocho, pues aquí esperemos que disfrutemos todos con la afición que nos gusta. Entonces, nada, os emplazo al siguiente vídeo y nos vemos. Adiós. Bueno, a ver, con esta mano mejor. Adiós.